Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. ¿Qué tal, mis hermanos? Hoy día viernes 10 de julio. Muy contento, agradecido con Dios. Primero porque me permite hoy este día cumplir un año más de vida. Agradecido de verdad con Dios porque es Él el dueño de nuestras vidas. Así es que hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 16 al 23. Mis hermanos, pues pongámonos en la presencia de nuestro Dios, agradeciéndole siempre por todas las bondades que Él tiene para cada uno de sus hijos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Luego, ese momento se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos, pues hoy es un día muy especial porque nos permite el Señor poder leer su palabra y poder reflexionarla. Pues como le repito, le doy gracias a Dios por un año más de vida que el Señor me permite. Ya pues llegamos a los 55 años, mis hermanos. 20 años pues en el camino del Señor, luchando, tratando de hacer la voluntad de Él. Muchas veces es bien difícil, muchas veces andamos elevados, otra vez andamos bajo, otra vez andamos en medio, pero hay que caminar, hay que caminar. Así es el camino del Señor, como las procesiones. ¿Recuerdan las procesiones? Cuando se inicia, usted va atrás y de repente está adelante y de otro rato está en medio, y así es el caminar en el Señor. Así es que lo único que debemos de dejar de hacer es caminar. No importa si en el momento vamos atrás, pero debemos de pedirle a Dios seguir adelante. Así es que estoy más que agradecido con mi Dios porque nos ha permitido, pues, mi esposa y a mí tener 3 bellas hijas, y pues es el don más grande que el Señor nos puede dar. Hoy en la lectura pues vemos cómo el Señor nos hace una sugerencia, ¿vea? Y la sugerencia es que vamos a andar en medio de lobos. La lectura de ayer, pues el Señor nos enviaba a que proclamemos que el reino de los cielos está cerca. Y también nos decía que fuéramos totalmente livianos, no lleváramos nada. Pues claro, esto se lo decía a sus apóstoles.
Pero la palabra es actual. Hoy nos dice a nosotros. Hoy tenemos que llevar esta palabra a nuestra vida. Por eso, la lectura de ayer, pues, nos decía que debemos de proclamar esa buena nueva, anunciando que el reino de los cielos está cerca y que debemos de sanar enfermos, limpiar leprosos, sanar leprosos, resucitar muertos. O sea, mis hermanos, el poder lo da el Señor, Dios. Nosotros vamos acompañados con Jesús en todo momento cuando hablamos de Dios. Pero para hablar de Dios debemos de luchar, de llevar esa palabra aquí adentro. De lo contrario, pues será un resonar, ¿verdad? Y el Señor pues quiere esa autenticidad, no tener doble rostro, dar testimonio, ser coherente con lo que decimos. Si lo decimos, que vean los demás que luchamos por hacer lo que nosotros estamos proclamando. Entonces, hoy el Señor Jesús nos advierte que vamos a tener dificultades cuando proclamemos las buenas nuevas. Que ustedes saben, sus discípulos, sus apóstoles vivieron esto que Jesús les decía, que iban a ser arrestados. En los Hechos de los Apóstoles podemos ver nosotros cómo los discípulos sufrieron por llevar ese mensaje de Jesucristo. Fueron arrestados, fueron martirizados. Nosotros hoy en día pues tenemos esa libertad en nuestros países. Pero para el tiempo pues de la guerra en El Salvador, hablar de Jesús, hablar de justicia, hablar de ser justo, hablar de solidaridad, hablar de amar al necesitado, pues eso era bastante complicado, porque muchas veces se tenía que pagar aún con la propia vida. ¿Cuántos catequistas murieron por llevar la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, ¿qué nos habla? Nos habla de amor. Nos habla de amarnos los unos a los otros, de ser justo, de no ponerles cargas pesadas a los demás. O sea, habla de ese verdadero amor. En ese tiempo, pues, se interpretaba y se malentendía. Y por eso muchas veces muchos catequistas fueron confundidos. Y el mejor caso que nosotros tenemos son de los sacerdotes que fueron muertos, pues los mataron. A Rutilio Grande, al santo hoy de nuestro El Salvador, San Romero. Entonces, ¿por qué? Por proclamar la palabra del Señor. Pero el Señor nos dice, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Y podemos decir, sí, pero ¿y entonces por qué lo mataron? Sí, pero es que nuestra vida no termina con la muerte. Es el inicio de una vida eterna, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros estamos más apegados a mantener esta vida en la tierra. Pues claro, debemos de luchar, debemos de pedir a Dios estar sano, estar saludable. Pues el Señor nos ha puesto el amar la vida, y hay que hacer lo posible. Pero no podemos quedarnos únicamente queriendo vivir aquí en la tierra. No, el Señor por eso vino a morir por nosotros, para que tengamos vida eterna, para que podamos ir al cielo. Ese estado de felicidad. Entonces,
Hoy, mis hermanos, nosotros debemos ser astutos, como dice la palabra del Señor. Debemos ser humilde, manso. Claro, nosotros no podemos en ningún momento comportarnos como los que no quieren conocer a Dios, los que no quieren conocer a Jesús y no les importa dañar a quien sea. Nosotros no debemos de ser así. Debemos de evitar todo lo posible para no tener ese encuentro. En la lectura de ayer, si usted recuerde, decía de que nosotros hemos de llevar la paz, pero que si esa familia no es de paz, entonces esa bendición va a regresar a nosotros. Y que si alguien no quería recibir la palabra, que nos fuéramos. Hoy el Señor nos dice que si en un poblado, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque, pues, mis hermanos, muchas veces hablar del Señor, hablar de Dios, no a todos les agrada. Lastimosamente, estamos dañados por el pecado y nuestro cuerpo y nuestra humanidad está llamada al pecado. Y cuando alguien nos corrige, no nos gusta. Y muchas veces pues tenemos problemas aún con nuestra familia, aún con los que decimos que somos hombres de bien porque creemos en Dios, pero cuando hablamos de ciertos puntos, o cuando hablamos de la Biblia, digamos, en nuestra familia hay personas que no son católicas. Y cuando queremos hablar con estas personas, empiezan a molestarse y muchas veces nos ofenden. Pero el Señor pues hoy nos pide que seamos mansos, pero un poco astutos, ¿verdad? Y lo mejor es no confrontarnos, sino que mantener esa alegría, esa paz, esa hermandad, sin salirse de lo que usted cree y de lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña. Por eso es que el Señor pues hoy en su palabra nos advierte y nos dice claritos. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Pues ese es el mensaje, vea, esa es al final nuestra lucha. Debemos nosotros pues llevar siempre el mensaje de Dios, llevar la paz, y que pues esa es nuestra misión, proclamar el reino de los cielos, proclamar que el reino de los cielos está cerca. Pero para eso debemos de vivir esta palabra y salir con amor y hablarle a los demás con amor, no con revanchismo, no con soberbia, sino con una humildad de corazón, para que todos vean que Cristo vive en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y no olvidemos que Dios está con nosotros siempre. Bendiciones.